Medidas de posición referentes a la cantidad de puntos anotados en cada partido por un equipo de baloncesto durante un campeonato. No me dicen cuántos partidos jugó ese equipo de baloncesto. Solamente tenemos ya los resultados o los datos estadísticos de ese campeonato. Y tenemos mínimo, máximo, moda, primer cuartil, segundo cuartil, que es la mediana, y tercer cuartil. Y la pregunta es, ¿cuál fue la mayor cantidad de puntos anotados por ese equipo en al menos un partido? Mayor cantidad de puntos. Está como muy lógico, ¿no? Mayor cantidad de puntos es el valor máximo, que sería 137. Porque recuerden que esto que tenemos acá, imagínense todos los partidos ordenados, de la menor cantidad de puntos a la mayor cantidad de puntos, donde el mínimo fue de 86, donde el máximo fue de 137, donde la moda fue 108, quiere decir que hubo varios partidos donde se anotaron 108 y esa fue la cantidad de puntos más repetida. Primer cuartil, mediana y tercer cuartil. La mediana quiere decir que aquí más o menos está los 110 puntos. Y en la primera mitad, en el centro de la primera mitad, los 99 puntos, que es el cuartil 1, y luego los 121 puntos por acá, que sería el cuartil 3. Esta era la información que teníamos al inicio, pero la pregunta terminó siendo muy sencilla. Mayor cantidad de puntos anotados, valor máximo. Listo. Continuando con la misma situación de la cantidad de puntos anotados en cada partido por un equipo de baloncesto, donde tenemos 6 medidas de posición, la pregunta es, ¿cuál fue la menor cantidad de puntos anotados por ese equipo en al menos un partido de ese campeonato? Pregunta sumamente sencilla. La menor cantidad es el valor mínimo 86. Y sigo insistiendo, sí, a veces están estas preguntas súper sencillas. Continuando con la misma situación de cantidad de puntos anotados en cada partido por un equipo de baloncesto en el campeonato, ahí tenemos las 6 medidas de posición. Con certeza, ¿cuál fue la cantidad de puntos anotados por ese equipo en al menos 2 partidos de ese campeonato? La certeza de que una cantidad apareció en al menos 2 partidos de todo lo que tenemos por acá, claramente tiene que ser la moda, porque la moda es el valor que más se repite. Pudo haberse repetido 2 veces o más veces. Entonces, la única certeza que tengo yo es que ¿cuál es el valor de los que están aquí que por lo menos sucedió en 2 partidos? Pues el valor de la moda, porque ningún otro valor que está ahí, yo tengo la certeza que se haya repetido varias veces. Entonces, siempre que aparezca eso en al menos 2, ustedes van a marcar la moda. Recuerden, la moda es el valor más frecuente del conjunto de datos. Y por último, para esta situación de la cantidad de puntos anotados por un equipo de baloncesto durante un campeonato, tenemos la pregunta de la cantidad de puntos anotados por ese equipo en al menos la mitad de los partidos de ese campeonato fue mayor o igual que. Mucho ojo con este molde de pregunta, porque siempre que nos preguntan así, nos están preguntando por la mitad, cuál es la medida de tendencia central o la medida de posición que nosotros buscamos en el centro de los datos, en la mitad de los datos. Pues ese valor es la mediana. Respuesta correcta, 110. ¿Pero por qué? Ok, analicemos un poquitito el conjunto con el mínimo, con el máximo y con la mediana. Recuerden que cuando ustedes tienen el conjunto de datos ordenados,
Aquí sería 86 como mínimo. Como máximo, 137 puntos. Y como mediana, 110 puntos. La mediana lo que hace es dividir el conjunto de datos en mitad y mitad, 50% y 50%. La primera mitad fueron puntajes entre 86 y 110 puntos. Y la otra mitad entre 86 y 137 puntos. Ahora veamos la redacción. La cantidad de puntos anotados por ese equipo en al menos la mitad de los partidos. Ya esa es la señal con la mitad de que es la mediana. Fue mayor o igual que 110. Entonces ahí es donde se confirma porque de la mediana. Pero vean, con solo que vean esto, esa palabrita mitad es prácticamente la señal de que no se están hablando de la mediana, que es el mismo cuartil 2, pero en este examen yo creo que nunca van a verlo como cuartil 2, sino que lo van a ver como mediana. Vamos con una nueva situación. Medidas de posición referidas a los tiempos en minutos que tardaron los repartidores de una empresa en entregar los pedidos solicitados por los clientes durante un día. Entonces háganse la idea que hay un conjunto de repartidores, debe ser una cantidad, pues tal vez más de 5 al menos, ¿verdad? Pero son muchos repartidores y durante un día hicieron ciertas entregas. Entonces, todo lo que ustedes tienen aquí es la cantidad de entregas que hicieron con sus respectivas, ¿verdad? Se calcularon las medidas de posición y estos son los resultados. Pregunta: ¿cuál fue el tiempo con mayor frecuencia tardaron los repartidores en entregar los pedidos solicitados? Ya con solo mayor frecuencia, ya saben a quién tienen que ir a buscar. Y esa va a ser la moda. No hubo mucho que analizar. Por concepto, el valor más frecuente o el de mayor frecuencia de un conjunto de datos va a ser la moda. Respuesta correcta, 13 minutos. Continuando con la misma situación de los repartidores de una empresa durante un día y el registro de entregas, la siguiente pregunta es: ¿cuál fue el menor tiempo que tardó un repartidor en entregar un pedido a un cliente? Pregunta sencilla, menor tiempo. ¿Menor tiempo quién es? El valor mínimo, lo que significa que marcamos la A y en este conjunto de datos, viendo el mínimo y el máximo, vemos que de todo el registro de las reparticiones del día, el que menos duró fue 6 minutos y el que más duró fue 28 minutos. Y otra pregunta más de la misma situación. Los repartidores de una empresa, se le registró el tiempo en minutos de los pedidos durante un día. Y la pregunta es: ¿el tiempo de entrega en al menos la mitad de los pedidos realizados fue mayor o igual que? Ya les había advertido en un ejercicio anterior, si vienen en secuencia, ya habíamos hablado de esa mitad mayor o igual que. ¿Cuál es el valor que se encuentra en la mitad de los datos ordenados? Pues el valor de la mediana. Vean, con solo eso es suficiente para saber que la mediana es de 15 y que tenemos que marcar 15 minutos. Ahora, vayamos un poquitito más a fondo. ¿Por qué? Para eso vamos a utilizar nada más tres valores. El mínimo, que fue 6, el máximo, que es 28, y la mediana que acabamos de marcar, que es de 15. Entonces, el tiempo de entrega de la mitad de los pedidos, porque recuerden que la mediana divide esto en 50%
y 50%, mitad y mitad. Entonces, esta mitad de los pedidos fue mayor o igual de 15, o sea, de 15 a 28. Y ya, con solo eso, con solo haber leído la mitad, era más que suficiente. Entonces, una mitad se entregó entre 6 y 15, entregaron entre 6 y 15 minutos, y la otra mitad entre 15 y 28 minutos. Continuamos con otra situación similar a la anterior, pero con datos diferentes. Vamos a ver. Tiempos en minutos que tardaron los repartidores de una empresa en entregar pedidos por los clientes durante un día. Y la pregunta es, ¿cuál fue el tiempo que con mayor frecuencia tardaron los repartidores en entregar los pedidos solicitados por los clientes? Aquí está la palabra clave, mayor frecuencia. Y mayor frecuencia de todas las medidas de posición es la moda. Por lo tanto, la respuesta es 25 minutos. ¿Ven qué fácil lo que tienen que recordar? La moda es el valor de mayor frecuencia. Ahora continuando con la misma situación, tiempo en minutos que tardaron los repartidores de una empresa en entregar los pedidos durante un día. ¿Cuál fue el mayor tiempo que tardó un repartidor en entregar? Mayor tiempo, valor máximo, 45 minutos. Y listo. Hay preguntas muy rápidas de responder, así que ojalá que no pierdan estos puntos.